imperialismo durante el Porfiriato. El Porfiriato fue un periodo que se caracterizó en lo económico por traer progreso material y capital extranjero a México, así como por la inversión en el campo de la minería y la agricultura, por impulsar la industria nacional y por comunicar al país con líneas ferroviarias y telegráficas. En lo político fue un periodo de relativa estabilidad, pues se logró la pacificación del país, la llamada paz porfiriana, gracias al uso de la fuerza, la persecución y la represión de cualquier forma de descontento social, asumiendo así las características de una dictadura. Porfirio Díaz creó un sistema político para implementar la estabilidad y control político en el país. Algunos antecedentes de ese sistema se encuentran en los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, quienes tuvieron que fortalecer el poder ejecutivo más allá de lo que les permitía la Constitución de 1857, en una situación de lucha entre los propios liberales divididos en facciones, lerdistas, juristas, porfiristas e iglesistas. Juárez había iniciado la negociación con algunos actores políticos, sin embargo, ni él ni Lerdo lograron crear un sistema político. Lo que caracteriza a Porfirio Díaz es la profundización y ampliación del procedimiento iniciado por Juárez, la negociación y la conciliación. Los elementos del sistema político porfirista son los siguientes: la centralización del poder, el autoritarismo, la conciliación en los grupos políticos y regionales, la represión en las situaciones de sedición y revuelta, el control sobre los medios y el sistema electoral. Todo ello encaminado a lograr la estabilidad política, condición indispensable de lo que para Díaz era el objetivo fundamental de su programa de gobierno, el progreso económico. La economía durante el Porfiriato fue un periodo de cambios sumamente importantes en el territorio mexicano debido a la inversión extranjera. Este tuvo una duración de 35 años. Inició en 1877 con la victoria del general Porfirio Díaz sobre los lerdistas e iglesias, y dio fin en 1911 con el estallido de la Revolución Mexicana. El general Porfirio Díaz recibió una administración en quiebra castigada por la deuda externa e interna. Había una baja recaudación de impuestos, un escaso comercio y casi nula industria local. Por consecuente, se implementó un mayor control de los ingresos, se redujeron los gastos públicos y se crearon nuevos impuestos que, a diferencia de los gobiernos anteriores, no obstaculizaban el comercio, específicamente las importaciones. La renegociación de la deuda externa fue un asunto de suma importancia para Limantour, quien era ministro de Hacienda. Debido a la inestabilidad monetaria provocada por las continuas fluctuaciones del precio de la plata, obligó al gobierno porfirista a llevar a cabo una reforma monetaria consistente en la adopción del patrón oro en 1905. Ella establecía una relación bimetálica de una cantidad de oro por 32 de plata, con lo que prácticamente se aceptaba la devaluación del peso mexicano en un 50%. Los propósitos de la reforma fueron equilibrar la relación cambiaria con el exterior, nivelar la circulación interna, promover una política antiinflacionarios, así como fomentar el desarrollo industrial, agrícola y minero. Posterior a esto, reestructuraron toda la deuda, lo cual a su vez ayudó a generar certeza al exterior, a los inversionistas y a obtener la estabilidad en los mercados. Por ello, con el paso del tiempo, el gasto gubernamental no superó los ingresos e incluso, a partir de 1894, se registraría un superávit en la economía nacional, como no se había logrado desde la instauración de la República. Finalmente logrado esto, se pudo invertir en obras públicas y en comunicaciones. Los recursos fueron empleados en puertos, pero primordialmente en ferrocarriles, que a su vez beneficiaron el comercio exterior con Estados Unidos, Europa y el Caribe, al mismo tiempo que el mercado interior. Gracias a ello se favoreció la especialización de las regiones, mientras que comenzaba la explotación petrolera en nuestras costas. Como respuesta a un ambiente internacional favorable, surgió el fomento al desarrollo de la industria y del comercio local, sumado a la transformación en los sistemas de producción, que evidentemente despuntaron, de tal forma que el país surgiera también como un importante exportador de productos agrícolas y minerales. La base ideológica más importante del porfirismo fue el positivismo, corriente filosófica, sociológica e histórica que surge en el siglo XIX. En Francia con Auguste Comte y Émile Durkheim, en Inglaterra con Herbert Spencer, entre otros. El positivismo es una ideología conservadora que tiene como fin el
establecimiento de un orden en la sociedad del francés, Comte opuso la ideología revolucionaria de libertad sin límite, la idea de una libertad ordenada, de una libertad que sirviera al orden, a la idea de igualdad opuso la idea de jerarquía social. Ningún hombre es igual a otro, todos los hombres tienen un determinado puesto social, este lugar social estaba determinado por el trabajo y las capacidades de cada uno. Comte considera que es necesario que haya en la sociedad hombres que dirigieran y trabajadores que obedezcan. La sociedad tiene que estar por encima de los intereses de los individuos. En ella los filósofos y los sabios bien preparados deberán dirigirla dentro del orden más estricto, conduciéndola hacia el progreso más alto. Este ideal de orden social fue traído a México como una política nacional, una cultura elitista, afrancesada y profundamente avergonzada de nuestra tradición indígena. Fue la cultura de la élite que se recreaba en una pretendida modernidad de la cual habían sido excluidos la mayoría de los mexicanos, al igual que la paz se impuso durante el gobierno de Díaz. Permitió el desarrollo de la cultura y la ciencia en México, dado que desde finales del siglo XVIII la continua inestabilidad política, social y económica impidió que se impusiera un clima propicio a la ciencia y a la cultura. Sin embargo, durante el porfirismo floreció la literatura, la pintura, la música y las esculturas. Las actividades científicas fueron promovidas desde el gobierno, pues se consideraba que avances científicos del país podían conllevar a cambios en la estructura económica. Debido a sus orígenes y a la influencia de su esposa Carmen Romero Rubio, que era devota católica, el presidente se preocupó por fortalecer los lazos del gobierno mexicano con la Iglesia Católica, llegando a establecer un acuerdo de convivencia pacífica en 1905, ignorando las leyes anticlericales heredadas por Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, quienes eran fervientes liberales. Durante este periodo, las libertades de los católicos se vieron aumentadas. La Iglesia se reestructuró administrativamente, se mejoró la formación de los laicos, se expandió la prensa católica siempre a fin de gobierno, se difundió el catecismo de la Iglesia Católica y la Iglesia aumentó su presencia en zonas rurales. La situación económica afectó a las clases altas y medias, hacendados, comerciantes, rancheros e industriales, pero principalmente a las clases bajas, que como siempre resistieron la crisis, agravándose los problemas sociales y políticos. En las zonas urbanas aumentó el desempleo, la prolongación forzada de la jornada de trabajo, los despidos injustificados, la represión de los capataces. Pero a pesar de la represión y de las prohibiciones, se organizaron importantes huelgas, así como numerosos movimientos de rebeldía campesina. Fue una época de diversos cambios en los aspectos político, económico y social, pues México se encontraba en una etapa muy inestable. Y es aquí donde resuena el gobierno de Porfirio Díaz, debido a que es imposible negar que su gobierno logró la estabilización del país que estaba hundido en la guerra. Aspectos como la orden de realizar la construcción de vías de ferrocarril y las redes de intercomunicación son muy comunes y todos opinan acerca de ello. Sin embargo, son hechos que Porfirio Díaz dejó al país junto a su dictadura de más de 3 décadas. Por el contrario, una parte de las opiniones dice que estos beneficios nunca fueron para el país, pues estos siempre estuvieron destinados para una población muy reducida que anteriormente ya era enriquecida, en contraste con la gran mayoría de la población mexicana, que para entonces vivían en la más absoluta pobreza. De igual forma, la gran represión política que siempre se experimentó, sumada a la constante censura hacia la prensa y medios de comunicación, forman las bases para que surjan opiniones que rechacen completamente la posibilidad de que el porfiriato represente en algún aspecto un avance o progreso para el país en general.